Y estaremos viendo el día de hoy la esperanza que Pedro presenta para nosotros, una esperanza para nuestro futuro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10. Estaremos leyendo el día de hoy. Pedro nos ha dado instrucciones prácticas en la vida de fe, cómo nuestra vida cristiana debe vivirse. Nos ha motivado también a seguir adelante en medio de las dificultades, de los problemas, de las angustias que pudiéramos enfrentar. Pedro nos ha ayudado a verle con otros ojos, otra perspectiva a las situaciones difíciles, ¿no? Nos ha motivado en sus cartas a tener esperanza y nos ha motivado a vivir en un mundo lleno de maldad, pero nos ha dicho de que hay esperanza, ¿no? Así que de eso estará tocando el tema el día de hoy. Ya estás ahí en el versículo 4 del capítulo 2. Dice, porque si Dios, y de pronto las palabras aquí te suenen un poco agresivas, pero recuerda en dónde estás tú parado, mi hermano. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Para traerte el contexto, la semana pasada cuando leíamos los primeros 3 versículos, nos recordaba Pedro de los falsos maestros, de las doctrinas engañosas que podían entrar a la iglesia y de la cual nosotros debíamos tener mucho cuidado para no creer en ellas, ¿no? Entonces Pedro está tirando un juicio ahora a los falsos maestros, pero en este juicio que dice Pedro para los falsos maestros, nos está haciendo también un recordatorio, está yéndose a la historia, lo que ha sucedido, porque el Dios que servimos es el Dios de la historia, y si actuó en el pasado, Pedro dice, pues va a actuar en el futuro. Si así lo hizo antes, así lo podrá hacer ahora también, ¿no? Así que con eso en mente, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Hay un ruido ahí que se escucha medio raro, ¿verdad? Hay eco. No son mis amigos imaginarios. Pero ahí está el técnico en el sonido apagando todo, creo yo. ¿No se quedaría algún micrófono encendido? El eco. Ok. Sí. Hasta que ya no me escuche. Ahí vamos. Gracias, Tony. Muy amable. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, estas historias tú las sabes, ¿verdad? Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Recuerda que esto es un ejemplo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, y aquí está la esperanza para ti, mi hermano, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta ahí dejamos nuestra lectura. Algo que podemos agarrar al principio es el comportamiento moral nuestro, mis hermanos, tiene consecuencias divinas. Nuestro comportamiento moral tiene consecuencias divinas. Amén. Pedro nos dio ejemplos del pasado. O sea, estos pasajes iluminan no solo la naturaleza del juicio divino, sino también el camino hacia la salvación. Hay algunos aspectos a los cuales tenemos que poner atención en esta lectura que acabamos de hacer, y es algo que Pedro se refirió estrictamente, y fue el castigo de los malvados.
Y él mencionó a los ángeles que habían sido expulsados, los ángeles caídos. Recordarás tú la historia o las referencias en el Antiguo Testamento y hemos llegado al entendimiento de que se quisieron sublevar, quisieron tomar la posición y la autoridad de Dios. Y en esa rebelión lo que Dios hizo fue sacarlos de su presencia, alejarlos de su presencia, ¿no? Ellos estuvieron cerca de Dios. Ellos habían visto la gloria de Dios. Ellos se habían codeado allá arriba y quisieron en rebelión tomar la posición de Dios. Y nos dio este ejemplo Pedro y dice: si ni a los ángeles perdonó. Eso quiere decir de que si no hubo misericordia para estos ángeles caídos y hubo un juicio así de severo, ¿cuál es la oportunidad que pudiéramos tener nosotros? Y hace Pedro la comparación. Estos seres celestiales superiores a la humanidad. No los perdonó. Y de ahí nos pone otro ejemplo, quizá uno más conocido, y es la destrucción en el diluvio. La Escritura dice que la maldad había llegado hasta los oídos de Dios. Y era tanta la maldad que decidió mandar un diluvio para destruir a toda la humanidad. Animales, plantas, gente, todos perecieron en el diluvio. Acabó con todo lo que se conocía de vida, el diluvio. Y Pedro dice: ahí Dios mostró su juicio. Ahí Dios mostró que el pecado y él no se llevan. Entonces era necesario hacer un juicio. Y de ahí nos dio otro ejemplo: el castigo de Sodoma y de Gomorra. Estas eran dos ciudades que cayeron en perversión. Les conocemos mucho nosotros por la perversión sexual, por la práctica del homosexualismo y todo eso. Y dice la Escritura que Dios destruyó, hizo caer fuego del cielo y quedaron solamente cenizas. Hasta el día de hoy, mis hermanos, ustedes pueden ir a la internet, investigar y poder ver fotos de ese lugar, y lo que hay son cenizas. Tú te das cuenta de que la tierra tiene capas, ¿no? Cuando hacen un agujero, por ejemplo en el cañón del Colorado, cuando ves fotos, tiene capas la tierra. Bueno, eso tiene sus capas de ceniza también. Y puedes ver la evidencia ahí. Y es una tierra que ya no es fértil porque se quemó en totalidad. Puedes tú investigar eso para corroborar la verdad de la Biblia. Y Pedro dice: a ellos Dios los castigó también. Pero hubo algo extra también en este pueblo, no simplemente fue perversión sexual. Ezequiel 16:49 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Había soberbia, había saciedad de pan, había abundancia. Y dice que había abundancia también de ociosidad. Dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pueblos que estuvieron en abundancia, pero nunca extendieron la mano al que estaba en necesidad. Interesante. Y dice la Escritura que Dios hizo que fuego cayera y esas ciudades fueran destruidas. 3 ejemplos nos da Pedro del juicio de Dios: los ángeles caídos, la gente en el diluvio y la gente en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y la esperanza que intenta Pedro inyectarnos a nosotros aquí, mis hermanos, es de que los malos tendrán su juicio. Cuando tú ves un mundo de maldad allá afuera, la esperanza que Pedro presenta es: a Dios no pasa por alto la maldad. Tarde o temprano traerá el juicio, tarde o temprano hará justicia.
Nos daba el ejemplo de Lot, que se afligía al ver la maldad de la ciudad. No sé si tú te afliges al ver la maldad de nuestras ciudades cuando ves las noticias, las violaciones, los robos, los asesinatos, los fraudes, la corrupción. Lo que Pedro está diciendo es: todos los malvados tarde o temprano tendrán el juicio de Dios. Tarde o temprano se hará justicia. Este es un llamado también a reflexionar, porque ninguna criatura, dice Pedro, ya sea celestial o sea terrenal, ninguna puede escapar del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Es un llamado a reflexionar en nuestra vida. Simplemente extender el dedo y señalar al que creemos a nuestro juicio que está muy lejos de Dios, sino que es un llamado a reflexionar en nuestra vida también. Pero también hay otra parte que nos dio Pedro aquí, no solamente el castigo de los malos, sino que también nos habló de la protección de los justos. Y aquí es donde tú y yo podemos encontrar mucha esperanza, porque en medio de un mundo de maldad, llegó tan alto la maldad que Dios quiso destruir la humanidad con un diluvio, pero salvó a una familia, la familia de Noé. A él, a su esposa, a sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. 8 personas se salvaron. Y algo que Pedro dijo de Noé es de que era pregonero de justicia. Tú sabes de que Dios le dijo a Noé: Noé, voy a acabar la humanidad con un diluvio, tú vas a hacer un arca. El pobre hombre no sabe ni qué es nada de eso. La escritura dice que no había llovido para ese entonces, porque lo que salía de debajo de la tierra era un vapor que regaba las plantas. Pero Dios se detiene, le explica, le dice a Noé cómo va a funcionar todo, cómo va a hacer todo, le da las instrucciones para hacer el arca, le dice de qué material tiene que hacerlo, le dice cómo tiene que sellarlo para que todo funcione bien. Y le dijo: y te vas a llevar más o menos 120 años para hacer el arca. Sí. Si tú te crees viejo, mi hermano, mi hermana, no estamos bien. Y todavía hacía arcas. Así que no hay tal cosa de que ya estás bien. Pero en esos 120 años, algo que Noé hizo es: viene un juicio, humanidad. Anuncia de que viene un juicio. Por eso dice Pedro que era pregonero de justicia. Anunciaba el juicio que venía de Dios. Dios va a hacer justicia, porque Dios, cuando trae el juicio, mis hermanos, Dios anuncia primero que lo va a hacer. Amén. No es de repente que llega la desgracia. Dios lo anuncia. 120 años de anuncio tuvo la humanidad. Antes de destruir a Nínive, o después, cuando es destruida Nínive, al principio hay un arrepentimiento de Nínive con Jonás, pero después de eso hubo un anuncio de más de 200 años con anticipación para que hubiera un arrepentimiento. Porque Dios, cuando trae un juicio, no lo trae de repente. Primero nos advierte. El otro ejemplo que nos dio aquí Pedro fue el de Lot. Lot era familiar de Abraham, y él era el que vivía en Sodoma y en Gomorra. Pero cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se acerca a Abraham primero y le dice: Abraham, no voy a hacer algo sin antes dejártelo saber. No lo haría, tú eres mi amigo. Y le deja saber Dios a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Y lo que hace Abraham es que comienza a interceder por el pueblo, ¿no? Dios, ¿tú vas a matar a los justos entre los injustos? No creo. Tú eres un ser justo, tú eres un Dios justo. Y comienza una negociación entre Abraham y Dios. Al fin de cuentas, el único que se salva es Lot, el familiar de Abraham. Pero hubo una advertencia, hubo un anuncio antes de que el juicio llegara. Pero en medio del juicio de Dios, Dios protegió a Lot, a su familia, obvio. Bueno, su esposa en el camino falló y pereció.
Lo que Pedro está hablando aquí es de que viene un juicio para los malvados, pero en medio de todo este juicio y de toda esta maldad, Dios también protege a los justos. Esa es la gran comparación que está haciendo Pedro aquí. Recuerda que le está hablando a una iglesia que está esparcida y les está recordando cómo debe ser su conducta, cómo debe ser su relación con el gobierno, con las amistades, en el trabajo, con la familia, con la iglesia, cómo debe ser. Eso lo hemos aprendido en la primera carta. Y acá les está diciendo, bueno, viene un juicio también, así que tranquilos, porque Dios es capaz de guardar y proteger a los suyos. Viene un juicio, pero va a proteger a los suyos. Y entonces nos dio el ejemplo de Noé, pregonero de justicia, y también nos da el ejemplo de Lot, un hombre en una ciudad, en 2 ciudades que van a ser destruidas con fuego. Pero él es sacado antes de que todo esto suceda. Eso quiere decirle que en medio del pecado, mis hermanos, como iglesia, nosotros podemos mantener encendida la luz de Cristo en nuestras vidas. No importa el pecado que esté alrededor de nosotros, no tiene ninguna potestad para contaminarnos si permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Lo que Pedro está llamando a la iglesia es: asegúrate de mantenerte firme en la roca que es Cristo. Y Cristo dijo que mantenerse en la roca era escuchar su palabra y ponerla por obra, ¿no? Entonces esa es nuestra responsabilidad como iglesia, en medio de un mundo que está fallido, en medio de un mundo que está caído, en medio de un mundo que traerá o recibirá pronto el juicio de Dios. Debemos mantenernos viviendo en santidad, en justicia y en verdad. Esa es la exhortación de Pedro a la iglesia. Le está diciendo: mis hermanos, ustedes manténganse siempre firmes en la verdad. No caigan, no se dejen llevar por la mayoría, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. La mayoría no tiene la razón, mis hermanos. Así que no te dejes llevar por la mayoría. Déjate llevar por el Espíritu de Dios, por su palabra. Hay una protección de los justos que Pedro está mencionando aquí. La fe y la rectitud, al fin de cuentas, siempre son reconocidos por Dios. ¿Alguna vez te has desesperado, mi hermano, de que buscas agradar a Dios, buscas siempre honrar al Señor, y el mundo como que tiene mucha presión, mucha fuerza sobre tu vida? Te dan ganas de tirar la toalla y de pronto te cuestionas: ¿será esto verdad? ¿Será que valdrá la pena seguir esforzándonos? ¿Valdrá la pena seguir luchando? ¿Valdrá la pena realmente mantenernos leyendo ese libro? ¿Valdrá la pena seguir cantándole a este Dios que no vemos? ¿Valdrá la pena seguir haciendo todo eso? Y Pedro está diciendo: tarde o temprano el Señor honrará a los que permanecieron en la verdad y en la justicia, porque la fe y la rectitud son reconocidas y son recompensadas por Dios. Te voy a leer lo que dice Gálatas 6:9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que Pedro te dice, mi hermano, es: no te canses de seguir a Dios, no te canses de hacer la voluntad de Dios, no te canses de hacer lo correcto, no te canses de andar en la justicia, no te canses de pregonar la verdad, no te canses de ser luz, no te canses de ser la sal de la tierra, porque a su tiempo segaremos. Amén. Recuerda que nuestra recompensa no está aquí, está en los cielos. Recuerda que nuestra esperanza no está aquí, está en los cielos. Nuestro bienestar no está aquí, está en los cielos. En el mundo tendremos aflicción, fue el anuncio de Jesús. Pero nuestra esperanza está en los cielos. Sé que mientras estemos acá en la tierra, no esperemos, mis hermanos, las recompensas. La protección y la salvación están estrechamente relacionados con el comportamiento nuestro. La salvación
y la protección de Dios están estrechamente relacionadas con nuestra conducta. No podemos nosotros decir que estamos en salvación cuando tenemos una vida descarriada y llena de pecado. No podemos esperar que su protección nos alcance y nos guarde cuando nuestra vida está totalmente descarriada. Entonces es necesario también para nosotros mantenernos en santidad. Y esto no es salvación por obra, sino que son frutos de la salvación. Amén. Esto destaca, mis hermanos, la naturaleza protectora de Dios hacia aquellos que buscan la justicia y la rectitud. Aquí Pedro nos hace un llamado a imitar. Al principio nos hizo un llamado a reflexionar, ahora nos hace un llamado a nosotros a imitar a Noé, a imitar a Lot, que marcaron la diferencia en medio del mundo que vivían. Tú, mi hermano, tienes la misión de marcar la diferencia en el mundo que vives, en tu familia, con tus amistades, en tu trabajo. Tienes que marcar la diferencia allá donde Dios te manda, allá donde Dios te ha puesto. Detrás de todo esto hay una exhortación para nosotros como creyentes en cuanto a la esperanza para nuestro futuro. La intención de Pedro, mis hermanos, es animarnos a imitar a los justos. Nos exhorta a imitar a los justos, imitar a Noé. ¿Y qué era lo que hacía Noé? Dice que era pregonero de justicia, anunciaba la justicia, y la Escritura dice que también caminaba con Dios. Un hombre que vivía lo que enseñaba, que practicaba lo que enseñaba, pero siempre comunicaba la verdad de Dios. Así que tú y yo, nuestra responsabilidad es comunicar las verdades de Dios. Otra intención de Pedro aquí en animarnos a imitar a los justos, decíamos que era imitar a Lot. Y Lot era un hombre que vivía justamente en medio del mundo que estaba caído. Pedro decía ahí en el pasaje, en el versículo 7, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vivía una vida justa en medio de un mundo de maldad. No importa, mis hermanos, si somos la minoría. Tenemos que brillar. No importa si somos pocos en el mundo, tenemos que hacer brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. Así que hay que mantener encendida esa luz del Señor. También la intención de Pedro aquí fue exhortarnos a la reflexión, a reflexionar sobre la importancia de vivir con integridad. Es necesario que como iglesia vivamos con integridad. Hay que considerar las consecuencias a largo plazo. Mira que el juicio de Dios no llegó repentinamente, llegó después, al tiempo. Mis hermanos, si Dios no nos castiga hoy, no quiere decir que pasó por alto el pecado. Cuando tú y yo pecamos contra el Señor y no vemos un acto inmediato, no creamos que es porque Dios lo pasó por alto. Es de que en su gracia y en su misericordia nos está dando tiempo para reflexionar y arrepentirnos. Entonces, una invitación a reflexionar, aprendiendo en cabeza ajena, aprendiendo de estos malvados que no les fue muy bien, ¿no? Así que es un acto de misericordia para que nosotros podamos arrepentirnos mientras tenemos tiempo. La otra cosa que podemos aprender para nuestra vida práctica aquí, mis hermanos, es considerar el poder de nuestro testimonio para los demás. Tu vida es un testimonio para los demás, porque nuestras decisiones, esas decisiones que tomemos el día de hoy en nuestra vida, serán de aliento para otros. La decisión de Noé de seguir a Dios y ser pregonero de justicia
le inyecta aliento a Pedro y Pedro lo usa para inyectarnos aliento a nosotros, para que veamos que vale la pena mantenerse en la verdad. Así que tu testimonio de vida y mi testimonio de vida puede ser una tremenda herramienta para las generaciones futuras. Pero también a la misma vez, nuestras malas decisiones el día de hoy pueden robarle el aliento y el ánimo a las otras generaciones. Y lo pudimos ver con los ángeles caídos, con el resto de la humanidad en el diluvio y con los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Nuestras decisiones impactan a los demás también. No creas que nuestro pecado nada más nos afecta a nosotros. No, nuestro pecado afecta a los demás. Estamos conectados los unos con los otros. Y más en la iglesia, que la Escritura dice que somos un mismo cuerpo. Y cuando hablo de iglesia, no nuestro pequeño grupo aquí, la iglesia en general. De una o de otra forma, mi conducta como iglesia afecta el nombre de la iglesia donde quiera que se mencione el nombre de Cristo en el mundo. La conducta de nuestra iglesia afecta también el testimonio de la iglesia en general. No creamos que estamos aislados, y Pedro nos llama a eso, a considerar el poder de nuestro testimonio hacia los demás. Pero también, mis hermanos, nos exhorta a vivir con una perspectiva eterna. La exhortación de Pedro para nosotros es vivir con una perspectiva eterna, porque nuestras vidas tienen implicaciones eternas. Lo que hacemos o lo que no hacemos va a tener resultados en la eternidad. Lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, lo que se supone que hagamos y no hagamos, lo que se supone que no hagamos pero sí hacemos, todo eso tiene implicaciones eternas. Así que vivamos nuestra vida también siempre teniendo una perspectiva eterna, sabiendo de que tarde o temprano el Señor hará un juicio. Porque la generación de Noé vivió como que Dios nunca iba a hacer un juicio. Y Jesucristo dijo, así será en los últimos días también, así como en los tiempos de Noé. Vivían una vida sin reconocer la grandeza y el juicio y la autoridad de Dios. Lo mismo la gente de Sodoma y Gomorra, vivía como que Dios nunca iba a atender a sus pecados y que no iba a haber un juicio. Bueno, nos exhorta entonces a vivir con una perspectiva eterna. Mi hermano, mantén en mente tu eternidad. Mantén en tu corazón y en tu mente viva la verdad de la eternidad que Dios te ha garantizado. Así que la exhortación para el creyente es que se mantenga y avance. Pero también una exhortación para el que no es creyente. Hay ejemplos aquí de los que no tenían depositada su confianza en el Señor. Así que también hay un mensaje para aquel que no es creyente, para que pueda tomar un compromiso con su Creador, para que pueda darle un giro a su vida y comprometerse con los designios de Dios, porque tarde o temprano tendremos todos que rendirle cuentas a Dios. No es casualidad de que estemos aquí el día de hoy. ¿Existirá la gran posibilidad de que Dios quiso que escucháramos esto? Claro que sí, porque Él es el que ordena los pasos del hombre. Nosotros hacemos los planes, pero Él es el que ordena los pasos. Así que también hay una exhortación para el que no es creyente, para que vea el ejemplo de aquellos que fueron castigados y vea el ejemplo de aquellos que fueron liberados. ¿En qué bando queremos estar? Esa es la exhortación de Pedro. Animémonos pues para tomar el bando correcto, porque hay una promesa, mis hermanos, de que Cristo viene a juzgar a vivos y muertos, porque Cristo va a regresar. Amén. Y dice que vino como cordero, pero ahora va a regresar como rey. Vendrá a hacer juicio. Y dice que hará juicio a vivos
y a muertos. Eso quiere decir de que aquel que murió no crea que ya se salvó. Tendrá que rendir cuentas. La gran oportunidad la tiene el que está vivo. Porque solamente mientras tú estás vivo, mi hermano, es cuando tú tienes la oportunidad de arreglar tus cuentas. No hay tal cosa de que si yo me muero, me voy a un lugar de espera y las oraciones de mis familiares vivos me pueden sacar de ahí. No, esto es un asunto entre Dios y nosotros. Y solamente mientras estamos vivos tenemos la oportunidad nosotros de arreglar nuestras cuentas con Dios. No hay un lugar donde purgas tus pecados. O los limpió Cristo con su sangre aquí, o no lo hizo. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 20, del 12 al 15, y ya con esto voy terminando. Este es Juan, el que tuvo visiones de las cosas del futuro y las escribe en el libro de Apocalipsis, un libro que a muchos les da miedo leerlo. No les debería de dar miedo, porque los primeros versos dicen que son las revelaciones de Jesús para que nosotros las sepamos. O sea que el mismo libro nos exhorta a leerlo. Capítulo 20, versículos 12 al 15. Y esto es lo que Juan vio y dice: y vi un gran trono blanco. Y tú sabes que es un trono, es aquel que está sentado en autoridad, ¿no? Y dice que el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Todo se hizo a un lado cuando él estaba sentado en su trono. No había nada que pudiera estar delante de él. Versículo 12. Mira lo que dice Juan aquí: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. Dice, y todos estaban de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, un libro extra, ¿no? El cual es el libro de la vida. Juan dice, en el cielo hay un registro de nuestra vida. Por eso es de que a Dios no se le escapa nada, porque hay un registro. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un registro de nuestras obras en el cielo, dice Juan, y en el momento de presentarnos ante el trono de juicio de Dios, todo eso saldrá a la luz. Ya que vamos a agarrar el libro allá en el cielo, el Señor va a agarrar el libro y va a decir, vamos a ver, Eva Lara, aquí está. Y comienza, no voy a decir qué dice el libro, y comienza a leerse el récord, ¿no? Ahí va a estar mi nombre también. No, el mío no, porque soy el pastor, no, ahí va a estar el mío también. Y si ve en orden alfabético, yo me llamo Alex. Ya me llamo Lema, es de los primeros. Si alguno empieza con Z, ese va a ser al final. Y dice aquí que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El versículo 13 dice, el mar entregó los muertos que había en él. Pastor, ¿qué va a pasar con aquellos que murieron calcinados? ¿Qué va a pasar con aquellos que se los comieron los tiburones? Bueno, Juan se encarga así. Si Dios tiene el poder para crear todo lo creado, tiene el poder de sacar de donde estén nuestros restos y armarlos otra vez. Y dice, fueron juzgados, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La idea que Juan está presentando es de que hay dos libros. Un libro donde está el récord de todas nuestras obras, y está otro libro que se llama el libro de la vida. Y en ese libro de la vida hay unos nombres que están inscritos, y esos nombres que están inscritos son aquellos que serán salvos del juicio final. Los nombres que no estén escritos en ese libro, dice Juan, y esto es simbólico para darnos la idea, porque los pueblos tienen un registro. Tú sabes que cuando alguien nace, se hace un acta, ¿no? Fulanito nació en tal fecha, tal día, tal hora, ¿no? Pero también hay un récord de los que están muertos. Hay un récord también, este fulanito murió tal fecha, tal día, tal hora. Entonces, esta es la idea que Juan presenta. Si nosotros tenemos un récord de los que están vivos y los que son muertos, Dios también tiene un récord de los que están vivos en Cristo y de los que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces Juan dijo ahí en el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asegúrate, mi hermano, de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, porque tarde o temprano tendremos que rendir cuentas. Y lo único que a nosotros nos podrá librar es de que estemos apartados por el Señor. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, hablando de aquellos que escucharon el mensaje de Cristo, creyeron en Cristo, siguieron a Cristo, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. Mi hermano y mi hermana, no todos, dice la Biblia, que son hijos de Dios. Nosotros tenemos esta idea de que todos somos hijos de Dios. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son los que creen en su nombre y son los que le recibieron. Y a esos fue a los que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea que no fue porque nacimos ya somos hijos de Dios, no, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creer en Cristo te hace nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, uniendo los dos relatos, se hace un acta de que estás vivo y naciste y estás en el libro de la vida que Juan mencionaba. ¿Cuál es la clave para estar en el libro de la vida? Bueno, asegúrate de tomar un compromiso de fe con el Señor Jesucristo. Asegúrate de depositar tu confianza y tu fe, de confesarle tus pecados a Él para que en Él encuentres el perdón y la libertad, y que puedas tener garantizada por Él la eternidad. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Si allá no hubo perdón, pero acá en estos otros hubo protección, mis hermanos, solo hay dos caminos y tenemos que asegurarnos de estar en el camino correcto. ¿Estás tú en el camino correcto? Si no, no pierdas la oportunidad de ir con el Señor y decirle: hoy, de aquí en adelante, quiero caminar contigo. Cierra ahí tus ojos. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.